Decía que no podía dejar de nombrar a Masaru Emoto y al final no lo he nombrado. Masaru Emoto, como sabemos, fue un científico que aportó un valor importantísimo. Yo creo que sobre todo a nivel pedagógico, a nivel de esa divulgación, de que el agua es capaz de sentir y de reaccionar a determinados estímulos. Estímulos físicos como la música, estímulos emocionales, incluso la vibración de una simple palabra escrita. Y gracias a él aprendimos que como el agua forma el 70% de nuestro cuerpo y de la tierra, pues nosotros también somos profundamente sensibles y que no solo es que lo sintamos, sino que la materia se estructura en función de esa información, que los cristales de hielo cambiaban en función de esa información que contenía. Y desde aquí mi agradecimiento a ese trabajo tan bello que hizo este ser. Y otra persona que también no hay más remedio que citar es Boykov. Y cuando estaba buscando la información para sacaros pantallazos, me encontré con esta de Boykov. Lo que pasa es que no nos da tiempo a hablar de los gurús del agua no biológica también, porque si no sería eterno, ¿no? Pero me gustó mucho en esta web de la investigación del agua, en la que salen muchos de los gurús del agua biológica y no biológica. Me gusta mucho cuando este simple resumen, ¿no? Porque este resumen que dice aquí dice algo así como que todos los procesos redox que se producen en el cuerpo, todas las reacciones químicas se producen en el cuerpo, están produciendo también estados excitados de los electrones, ¿no? Están generando excitaciones, estados excitados de los electrones, ya sabemos lo que es eso. Y que hay una gran densidad de energía, pero que en realidad no se disipa en forma de calor, sino que juega un papel fundamental en la parte bioenergética y en la parte bioinformacional para la realización de los procesos vitales. Entonces, me pareció que era muy interesante porque sintetizaba de una manera muy rápida esta idea de lo que venimos respondiendo todo este tiempo, ¿no? Que es que los biofotones, como una parte concreta del espectro electromagnético, pero que en general toda la parte electromagnética, toda esa visión de los diferentes tipos de radiaciones y de corrientes que se establecen tienen una gran importancia a nivel de información y a nivel de realización de la vida, que no solo son subproductos metabólicos porque hay un metabolismo redox, sino que esa es la clave para el sostenimiento, para el mantenimiento de esos campos de la vida. Y ahora sí, vamos a profundizar en algunos detalles del modelo de Pollack, y aquí sí tengo que deciros que las diapositivas que vienen a continuación no son mías, son directamente de él, y que, bueno, de alguna manera lo que él está diciendo es que el agua, cuando está en estado líquido, en estado gel, perdón, en este cuarto estado de la materia, en esta cuarta fase, lo que está haciendo es que se une no solo a los vecinos en el mismo plano formando hexágonos, sino que se une también a los vecinos de arriba y de abajo, formando estructuras tridimensionales, pero los planos vienen decalados. El de arriba con el de abajo tiene una cierta distancia, y eso permite que se acoplen o que se unan, mejor dicho, que se enlacen este átomo de oxígeno con este hidrógeno. Se forma un puente aquí, y este con este, o si queréis se comparte ese electrón entre estos dos átomos, y eso hace un H3O2 y no un H2O, ¿vale? Y además, cuando miramos esos planos, como cada capa tiene 60 grados de distancia, de rotación respecto a la primera, lo que obtenemos son estructuras que si las cortáramos como han hecho aquí, me permiten sostener estructuras tridimensionales, y eso es muy interesante, porque el propio agua en estado gelatinoso tiene una estructura helicoidal, quería decir, no tridimensional, pero helicoidal. Es decir, si ves esta imagen y no te dicen que es agua, lo primero que piensas es que es el ADN, ¿vale? Entonces quizás el ADN tiene la forma que tiene porque el agua sostiene esa forma helicoidal, o quizás no, pero podría ser una posibilidad. Pollack lo que demuestra con sus investigaciones es que cuando yo tengo una superficie, que esta superficie puede ser de dos materiales diferentes, cuando esta superficie la pongo en contacto con el agua, se genera una zona de exclusión, que dependiendo del material que sea, esta zona de exclusión es más pequeña, o dependiendo del material que sea, es más grande. Cuando esa zona es más pequeña, ¿qué es lo que ocurre?
que como eso es H3O2 y por tanto cargas negativas, aquí, en esta zona consigo un potencial al lado de la membrana de unos 100 milivoltios negativos, que eso ya es el potencial transmembrana clásico. Dependiendo del material podría incluso conseguir potenciales más elevados, simplemente por la intercara, la relación o la manera en la que se relacionan las moléculas de agua y se estructuran cuando están cerca de una intercara, de una superficie, mientras que las cargas positivas quedarían fuera de toda esa zona de exclusión. Y eso me permite establecer que el agua así estructurada se convierte en una batería, porque tengo cargas negativas y cargas positivas que están separadas. Y al estar separadas, si yo les pongo un cable o una conexión, pues se puede producir una corriente eléctrica, lo cual a mí me resuena mucho a los circuitos biológicamente cerrados de Nordström. También él aporta una hipótesis de si se puede almacenar información en el agua, de cómo se almacena y del impacto que pueda tener. Entonces, él habla de un nucleador como una superficie que si es homogénea, pues aquí no tiene ninguna información. No tiene ninguna información. Pero si contuviese alguna información, perdón, si contuviese alguna información, esa información estaría en alguno de los átomos, ¿vale? Y entonces sí que podríamos considerar que está almacenada. Cada vez que al agua le impacta una radiación electromagnética, se produce una serie de resonancia en determinados, unos modos de resonancia, unos modos de vibración en determinadas moléculas, y que por tanto eso es una información que se puede recuperar después. ¿Puede crear información un campo electromagnético? Sí. ¿Por qué? Porque impactan sobre los átomos de oxígeno, y al impactar en el átomo de oxígeno, teniendo en cuenta que el oxígeno tiene 5 diferentes niveles de oxidación, pues eso es una enorme capacidad de reaccionar a esa onda electromagnética de una forma física, ¿vale? Entonces, de alguna manera, él postula que la información se puede guardar a través de cambios en esos distintos estados oxidativos, y que además tiene una enorme capacidad de información suficiente para plantearse si en un futuro se puede utilizar el agua en reemplazo o para sustituir los medios convencionales de almacenamiento de información, precisamente por esta enorme capacidad, porque ya no es solo que tenga un 0 o un 1, como la mayoría, como los bits, 0 o 1, sino que aquí tienes 5 posibilidades diferentes de guardar información, 5 datos distintos en un único núcleo. Y también se plantea si, obviamente, si estoy viendo que eso puede interferir en los estados de oxidación del oxígeno, eso significa que altera la materia. Eso significa que puede tener o no un impacto en la salud. Él deja la pregunta abierta. Este otro punto también de Pollack me resulta tremendamente interesante, porque aquí estamos viendo una superficie, estamos viendo esa intercara que se ha producido, esa zona de exclusión, y vemos aquí una bombilla dibujada en la que la zona iluminada tiene una zona de exclusión más grande. ¿Qué es lo que él descubrió? Que había una manera de conseguir que esa zona de exclusión se hiciera más grande y por tanto que el potencial también se hiciera más grande, que el agua se ordene más. Y la fuente de radiación es precisamente una parte del espectro electromagnético del Sol que corresponde al infrarrojo, de nuevo, al infrarrojo. Pregunta, ¿esta energía se puede almacenar? Y se da cuenta de que sí, que si pone un tubo del mismo material que hemos visto antes, un tubo con una superficie hidrofílica y lo mete dentro del agua, resulta que se induce, cuando hay luz, se induce un flujo de agua dentro del tubo y además es un flujo continuo. Es un flujo que no requiere de ningún motor. Es decir, está viendo cómo el agua fluye por el interior del tubo sin que haya nadie que lo esté impulsando. Y eso es precisamente la energía que surge de esa zona de exclusión, que es esa especie de batería que estamos citando. Un tubo hueco sumergido dentro del agua y observa el flujo de energía. Si hay un trabajo hecho es porque se necesita energía, si no, no puede haber
ningún trabajo, es necesaria una absorción de energía. Y lo que está diciendo él, la conclusión a la que saca, es que el agua es capaz de convertir la energía de la luz en energía de trabajo. Fijaros que esto es muy importante y es muy bonito también. La luz impacta sobre el agua y el agua transduce, quiere decir, convierte un tipo de energía en otro. Convierte la energía, ese fotón, en una energía que permite el movimiento. Él también habla mucho del agua celular. Esto es una representación de la célula con las diferentes estructuras que hay dentro de la célula y entonces veis aquí el agua en esas zonas de exclusión formada alrededor de las superficies de las moléculas o de las pequeñas estructuras celulares. Las células están llenas de agua estructurada y que además la mayor parte, como hay muchas estructuras dentro de la célula, la mayor parte del agua, si no toda, es agua estructurada, es agua easy, es agua con zona de exclusión. Entonces las células son electronegativas por dentro, no porque hayan iones electronegativos, sino porque el agua en sí misma, H3O2, te está produciendo ese exceso de carga negativa. Y por tanto la célula tiene un potencial eléctrico negativo que se puede justificar simplemente haciendo referencia a esas zonas de exclusión del agua, a esa estructura del agua. Sabemos que, y esto yo lo he citado un montón de veces y me gustó mucho ver que él también lo ponía, las células enfermas tienen un potencial transmembrana disminuido, tienen una menor negatividad dentro de la célula, hasta el punto de que de los 90 de potencial transmembrana normal, una célula enferma tiene unos 50 y una célula cancerígena tiene menos 15. Claro que una célula en mitosis tiene menos 10 y no está enferma, simplemente está en un cambio. Fijaros una cosa interesante, la célula en mitosis tiene menos 10, quiere decir muy poquito el potencial transmembrana, porque una célula en mitosis es una célula que ha roto su estructura interna porque está dividiéndose y convirtiéndose en otras dos, con lo cual cuadra mucho. ¿Por qué una célula en mitosis tiene muy poca potencial transmembrana? ¿Y por qué una célula cancerígena se divide con tanta velocidad? Porque está muy cerca de la célula en mitosis. ¿Veis cómo las cosas van cuadrando? Entonces él postula esa disminución del potencial transmembrana de la electronegatividad de una célula puede ser consecuencia de una pérdida de la estructura del agua. Y si es así, podemos revertir un proceso patológico reconstruyendo ese agua biológica, porque si reconstruyo el agua biológica es lo mismo que recargar el potencial transmembrana. Yo puedo recargar el potencial transmembrana, como sabemos y como veremos más adelante, a través de campos electromagnéticos pulsantes, pero también puedo cambiarlo estructurando el agua, porque al final lo que estoy haciendo es sostener la estructura, o sea, es volver a crear la estructura que genera ese potencial transmembrana. ¿Implicaciones que eso tiene? Pues a todos los niveles. A todos los niveles. Ellos están diseñando filtros de agua basados en estas propiedades y también tienen muchas propiedades biológicas, de salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo capacidad, por ejemplo, pues de obtener electricidad a partir del agua. Y ahí entendéis por qué amo tanto ese dispositivo que llamo plancha cariñosamente de campos de infrarrojo lejano, porque es precisamente, bueno, no voy a ir para atrás todas las diapositivas, es precisamente en ese rango del infrarrojo en el que se generan los dominios coherentes, en el que esa zona de exclusión se amplifica y se recarga. Entonces lo que estamos haciendo a través de utilizar ese infrarrojo lejano es ordenar el agua y por tanto mejorar el potencial transmembrana y por tanto mejorar que todo funcione bien en la célula. Y hay una pequeña aplicación práctica que también resulta interesante, que habla más de las articulaciones. Pollack ha estudiado mucho el tema de las articulaciones y del colágeno, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las dos superficies de una articulación y si no hay nada que esté en el medio, pues va a haber una grandísima fricción entre un pico y otro pico que va a producir rotura. Pero en cambio en las articulaciones no ocurre así, porque entre las dos superficies lo que hay es líquido sinovial. ¿Qué es el líquido? Agua. ¿Y qué ocurre con el agua? Que genera una zona de exclusión. Y eso permite un desplazamiento muy suave entre las superficies, una y la otra, sin necesidad de que haya ninguna
erosión, iba a decir, ninguna fricción. Fijaros que él explica el funcionamiento del agua, del líquido sinovial a través de las zonas de exclusión. ¿Vale? Si alguien quiere, simplemente lo suelto, si alguien quiere profundizar en ello, pues hay un montón de campo para profundizar, pero es muy interesante el ver que ese agua, ese líquido sinovial, lo que está haciendo precisamente es permitir una ligera repulsión entre ambas caras del cartílago, esa ligera repulsión que mantiene cada parte en su posición y que mantiene el funcionamiento óptimo de la articulación sin rozamiento. Ahora, aquí podrías pensar qué pasa en una vértebra cuando tienes un disco, pues quizás pasa algo que no sea tan diferente. ¿Vale? Entonces, este cartílago, la zona de exclusión cambia el potencial, hace que el agua esté ionizada, y al estar ionizada pues se produce una repulsión de una zona de cartílago contra el otro, lo cual mantiene las articulaciones siempre sanas. Y esa zona del medio tiene que estar llena de protones, que ocurre espontáneamente por la división de las cargas eléctricas en el agua. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un cartílago sin líquido sinovial, un cartílago enfermo? Pues que choca una parte con la otra y se desgasta. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Pues devolver esa hidratación para que se puedan volver a generar esos hidrógenos. Quiero decir, esa zona de exclusión y esa zona del agua. Y hay otra cosa muy interesante que también él explica, que tiene que ver con cómo es posible que se hinche tan rápidamente. Cuando uno se torce el tobillo inmediatamente se hincha, pero en segundos se ha hinchado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Y nos habla de la estructura, en este caso del colágeno. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos muchas moléculas entrelazadas, pues hay una cierta dificultad para que se pueda reconstruir ese agua, porque el agua queda mucho más restringida. Aquí tenemos la estructura del colágeno, y cuando se rompen ciertas partes de la estructura, entonces el agua de repente se libera. El agua deja de estar restringida, y entonces no está restringida y por tanto se expande a donde no tiene que estar. Simplemente el agua que estaba en ese momento estructurada alrededor, de repente sale. Pero también es verdad que si no tenemos esas restricciones, se pueden volver a formar nuevas capas de agua estructurada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues eliminar ese agua en la zona hinchada para poder regenerar el tejido. Bueno, ahora solo una pequeña mención a aterrizar un poquito la información a la parte práctica de este tema del agua y de este tema de lo que yo he llamado los gurús del agua, ¿no? Porque ya, como veis, lo he explicado desde los modelos distintos con nombre propio de cada uno de los científicos. Entonces, bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado interesante, espero que hayáis podido aprender. Aquí quedo yo casi fusionada con nuestro logo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que tengáis unos días estupendos.